Recuerdo que mi compañero que trabajaba en el Gregorio Marañón conmigo era muy apreciado después del primer año de rechazo, luego era casi imprescindible en su turno. Y eso no era casual. Pero qué rabia tener que ser sobresaliente siempre, ¿no? Bueno, para estar al mismo nivel que te consideren con tus compañeros, tienes que ser mejor. Cuando eres negro en un colectivo siempre tienes que dar el do de pecho. No es justo, pero bueno, es así. La verdad es que es así. Me llamo Anacleto Boquesa Camó. Nací en Basacato de la Sagrada Familia el 29 de septiembre de 1952, en los territorios españoles del Golfo de Guinea. Mis dos padres eran los maestros de la escuela de Basacato de la Sagrada Familia. Los libros de texto, obviamente, eran los libros de texto españoles. Aprendías los ríos, la geografía, la historia, la lengua castellana, pero sin embargo no se hablaba absolutamente nada de los temas de Guinea Ecuatorial. En el pueblo, por ejemplo, estaba prohibido para los niños hablar en bubi. Nos ponían un collar de caracoles cuando te pillaban hablando el bubi, hasta que tú encontraras a alguien que le pillabas también hablando el bubi, y entonces se lo tenías que poner a él en el cuello. Creo que es un error que una persona aprenda a hablar tantos idiomas y luego su propio idioma no lo sepa hablar. En 1968 accedimos a la independencia de España y 5 meses después parece que el gobierno español de Castilla montó un golpe de Estado contra el presidente que había ganado las elecciones. Previo a estas elecciones había habido un pacto entre Macías y los bubis y se hizo un gobierno de concentración de todas las etnias, pero claro, 5 meses después reciben el golpe de Estado y bueno, el plan macabro que tendría Macías en la cabeza lo sacó. ¿Hubo momentos en los que pensó estábamos mejor con la colonia? Sí, se pensó mucho. Sobre todo en el año 1969 yo estaba en el instituto, ya se fueron los profesores españoles, empezaron los profesores nativos, que tampoco no es que lo hicieran mal, pero ya todo era distinto. A veces teníamos clases y otras veces no teníamos clases. Entonces ya en 1973 los jóvenes de Basacato reclamaron a Macías la separación administrativa de la isla del continente. Entonces esto hizo que Macías, persiguiendo a los 9, detuviera a casi todos los familiares de esos chicos y les llevaron a Santa Isabel, primero a zurrarles y después les trasladaron a Bata. Y de Bata regresaron solamente 2 hombres, todos los demás murieron. A las mujeres las fueron liberando poquito a poquito. Eso sucedió en el 73. En el 74, con mi grupo musical, nos fuimos a Bata, invitados por el Club Náutico de Bata, y es cuando decidí escaparme de Guinea Ecuatorial. 2 amigos y yo llegamos al acuerdo de que aprovecharíamos el mes de diciembre, que habría menos vigilancia para poder pasar por la parte de Camerún. Indocumentado totalmente, por si me pillaban, solamente con una mochila, y pasamos al otro lado. Y cuando pasamos al otro lado, el acuerdo es que yo me fuera corriendo hasta la estación de Campo, para ir de ahí, coger un autobús e irnos a Duala. Y mi mochila la llevaba mi amigo Mario Masoko. Entonces cuando llegué, chapurreaba el francés, pero no conocía ni siquiera dónde ir al río, a la estación de Río Campo. Entonces se me hizo la noche, me quedé en la playa, me dormí, me acosté en la arena. Al día siguiente se me acercó un chico que me vio y me preguntó qué es lo que yo hacía. Le dije que quería irme a España, que me había fugado de Guinea y que me quería venir a España. El chico era mucho más joven que yo, pero se puso a reír. Entonces se fue a su casa y me trajo algo de comer. Yo no sabía dónde estaba la estación y mi amigo Mario Masoko se había ido ya a Duala. Y total, que al tercer día, que ya creo era el día de Navidad, ese chico me vino a buscar porque dijo que su padre me había dicho que por favor que yo fuera a dormir con ellos para no seguir durmiendo en la playa. Pero el día 28 el señor me dijo, no te puedes quedar aquí,
algo tendremos que hacer, porque lo mejor es que te entregues a la gendarmería para ver lo que hacen y que digas que no te devuelvan. Entonces me acompañó y fuimos a la comisaría, no me tomaron declaración siquiera, me metieron en la comisaría de Kribi, me dijeron que me sentara, pero luego empecé a ver que no venía nadie, yo estaba esposado y no regresaron hasta el día 3 de enero. 6 días sin comer y sin beber. Y cuando vinieron, porque fue un fallo de ellos, se habían olvidado de mí. Entonces cuando regresaron, bueno, le echaron una bronca al que cerró la prisión sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Entonces salí, me lavé los calzoncillos, me los puse otra vez y nos fuimos, me llevaron desde Kribi hasta Yaoundé en tren. No me juzgaron, pero creo que me condenaron para 6 meses de prisión por inmigración clandestina. Entonces estuve en la comisaría, viviendo en la comisaría durante 6 meses. Tenía 22 años. Cuando entraban decían, pequeño, come. Y me daban de comer, hasta que me hice casi el jefe de la celda, porque yo ya, con tanto tiempo que llevaba ahí, cuando traían de comer siempre les pedía y me daban algo de comer. Después ya la Cruz Roja de Camerún empezó a traerme la comida en los últimos meses. A mí cuando me liberan, no conozco a nadie, iba a dar una vuelta por Yaoundé y luego por la noche volvía otra vez a dormir a la comisaría. Hasta que un día me encontré con un chico que había estado detenido por un delito menor de tráfico, un conductor de taxi, que dice, pero si yo te conozco a ti, ¿qué haces aquí? Digo, hombre, ya me han soltado, pero no sé dónde ir a vivir. Entonces me llevó a vivir a su casa. Y cuando trajeron a mi primo desde Ambán a Yaoundé, entonces fui, era el mismo caso. El gobierno camerunés no quería devolver a ningún guineano a Guinea. Entonces, cuando dije que era mi primo hermano, al día siguiente le soltaron y se vino a vivir con nosotros. Y entonces nos pusimos a esperar hasta que mi tía nos mandó 2 billetes de avión para venir de Yaoundé hasta Madrid vía Lagos. Llegamos aquí a España el 19 de julio de 1975. Lo que más me extrañó realmente yo creo que fue el metro, ¿no? Cómo se había construido un transporte subterráneo, eso es lo que más me extrañó. Pero los edificios, por ejemplo, ya los habías visto, la Gran Vía ya la habías visto en las películas de aquel tiempo de españolas, ¿no? O en los reportajes del Nodo, porque el Nodo, que se daba aquí, el noticiario documental de la televisión española, se daba también. Pensaba que a los 26, 27 años ya sería médico, porque ese era el nivel de estudios con el que iba. A los 27 años yo ya sería médico y me volvería a Guinea. Y entonces, y luego la frontera a España declaró materia reservada el tema de Guinea, no teníamos información sobre nada de lo que pasaba en Guinea. Y entonces yo siempre he echado de menos Fernando Po, ahora Bioko, ¿no? Mis compañeros que no habían podido regresar de sus estudios, se quedaron todos aquí, porque no podían volver. Y los que volvieron, los que regresaron, incluso algunos murieron también. Entonces aquí teníamos un grupo muy grande de guineanos y chicos bubis, entonces íbamos a las discotecas, había una que se llamaba Hermano Lobo, a la que íbamos, y luego a los restaurantes o cafeterías que no cerraban durante toda la noche. En la calle Fuencarral, cuando terminamos la discoteca, luego nos íbamos ahí a tomar el café o a desayunar y luego nos íbamos a casa. La convivencia entre los negros y los blancos era muy desigual, porque nosotros, personalmente, yo pienso que el respeto que dábamos a los españoles era mucho más que el que ellos nos daban. Me acuerdo que vivía en San Sebastián de los Reyes y muchas veces, aunque el autobús fuese lleno, la gente no se quería sentar junto a mí, con el pretexto de que los negros olían, cuando yo creo que nunca he olido mal. De joven utilizaba Barón Dandy o agua brava en Guinea Ecuatorial,
que sí que había en las tiendas españolas había perfume, pero aquí te discriminaban mucho porque pensaban que los negros olían mal y no se sentaban contigo. ¿Y eso tuvo consecuencias en términos laborales? Generalmente no podías, cuando yo llegué aquí los negros no trabajaban de cara al público, no les dejaban trabajar de cara al público. En los restaurantes tenías que trabajar en la cocina, lavando platos o fregando. En lo concerniente a los estudios, yo quería ser médico y mi primo siempre había querido ser arquitecto, pero mi tía concertó una entrevista con un amigo que era médico. La verdad es que también, lo mismo que hay personas que nos han tratado muy mal, había otras personas que nos trataron bien. El doctor Viñals nos citó en su consulta médica y nos dijo: Anacleto, para que seas médico no tendrías que trabajar, pero tu condición no te va a permitir ser médico porque tendrías que trabajar, hay guardias, hay horas y no vas a poder trabajar. Mejor haces una cosa más modesta y cuando termines, como quieres ser médico, pues primero sé ATS, cuando termines ATS ya empiezas a hacer medicina. ATS era lo que había antes, ¿no? La ayudante técnico sanitario. Esa carrera terminó justo cuando el año 1980. A partir del año 1980 se le empezó a llamar Diplomado Universitario en Enfermería. De la carrera de ATS hice el curso de nivelación de enfermero para conseguir el título de enfermero. Iba a la facultad por la tarde y por la mañana me iba a trabajar. Trabajé 13 años como jardinero vigilante y conserje. En el año 84 seguí trabajando en la piscina, pero trabajando también en la seguridad social, compaginando contratos a lo mejor de 3 meses, hasta el año 1989 que conseguí entrar en la seguridad social. Trabajar como enfermero ha supuesto para mí una época muy satisfactoria, porque bueno, yo creo que he servido, valgo para cuidar a la gente. De hecho, yo creo que pertenezco a una generación en la que no nos han enseñado más a cuidar a la gente que a cuidarnos a nosotros mismos. En principio, trabajar como enfermero era un poquito chocante para la gente, ¿no? Yo me acuerdo los primeros contratos que decían que no querían que les pincharan ni que les extrajera sangre. Pero bueno, también es verdad que tenía compañeros, los que dirigían la función decían: si usted no quiere que le atienda el negro, nadie le va a atender. Y la gente se tenía que plegar muchas veces. Me he encontrado también con personas racistas, que no querían ni que le limpiaras el culo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Eso siempre creo que ha existido. He cotizado 52 años, o sea que me he pasado toda la vida trabajando. El paso de trabajar mucho a jubilarme, en principio también es verdad que lo coges bien, pero luego te empiezas a aburrir, es mucho tedio y te deprimes. Entonces tienes que buscar cosas sustitutivas. Estoy pensando volver a mi actividad de tocar la guitarra, incluso si puedo aprender a tocar algún otro instrumento, y luego volver a mi actividad también, porque yo siempre he hecho deporte, pero desde hace como 5 o 6 años he pegado un bajón grandísimo físico y creo que incluso mental por no hacer deporte, ¿no? No quiero volver a trabajar en la sanidad, pero sí podía formar a personas. Y me gustaría estar en un sitio donde fuera útil, por lo menos para aconsejar, por lo menos para enseñar a los demás. El exilio no es bueno, hay mucha nostalgia. Yo creo que lo más satisfactorio que tengo es mi familia, ¿sabes? Son mis hijos, ¿no? Mis hijos y mi mujer. Mi hijo es economista y tiene 2 máster, y mi hija es Auri Boquesa, es deportista, ha estado en 3 Juegos Olímpicos. Tanto sufrimiento, cuando vemos que nuestros chicos están formados y que destacan, para nosotros es el no va más, es un orgullo para nosotros. Entonces el mensaje para mí, para todos, es: el saber nos va a ayudar mucho a que nos respeten también donde quiera que estemos. Ahora que me he jubilado, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría ir a vivir a África. Yo tengo muchísimas ganas de ir a vivir a África. Entiendo que a cada uno le gusta lo suyo. Entiendo incluso que mis hijos no consideren que España es su país, pero para mí, aunque tenga la nacionalidad española, realmente yo me siento bubi, me siento africano,
me siento español de documentación, pero yo creo que cada uno le gusta lo suyo y a mí lo que más me gustaría sería vivir en mi pueblo de Basacato y plantar mis malangas, mis ñames, mis tomates y vivir una jubilación tranquila, ¿no? Y si no puede ser en Guinea Ecuatorial, pues me gustaría que fuese en cualquier otro país africano. Mientras tanto, estoy aquí.